study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Queridos oyentes, lo que vas a escuchar hoy no es cualquier mensaje. No es una charla bonita para sentirte bien unos minutos. Es una verdad profunda, una verdad que te puede transformar si la dejas entrar en tu mente y en tu espíritu. Hoy vamos a hablar de las pruebas, sí, de esos momentos difíciles que muchas veces creemos que son castigos, que son rechazos de Dios, que son señales de que algo hicimos mal. Pero no, muchas veces son justo lo contrario. Son la evidencia de que Dios te está formando, de que está preparando tu carácter, tu fe, tu determinación, porque para llegar a una tierra prometida, primero hay que pasar por el desierto. Así ha sido siempre. Así que si este mensaje toca tu corazón, te invito a que le des like, que lo compartas con alguien que lo necesite y que comentes algo, aunque sea una palabra. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque cada vez que tú haces eso, ayudas a que este video llegue a más personas. Personas que quizás no tienen iglesia, ni guía, ni palabra, y YouTube les mostrará este contenido como una ventana para encontrarse con Dios. Tú puedes ser ese puente, esa bendición, con un solo clic. Te invito a comentar esta frase, más firme que nunca. Escríbela con convicción, como una declaración de que esta prueba no te va a destruir, sino que va a sacar lo mejor de ti, que no te vas a rendir, porque aunque duela sabes que Dios está en control. Primera parte. Las pruebas no son castigos, son procesos. Queridos oyentes, muchas veces cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, lo primero que se nos viene a la mente es esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Y esas preguntas se clavan en el alma como espinas que no nos dejan en paz. Pero quiero que hoy hagamos una pausa. Respira profundo. Vamos a hablar con honestidad, con calma y sobre todo con esperanza. Porque sí, las pruebas duelen. Nadie te va a decir que no, porque es verdad. Duelen en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Nos quitan el sueño, nos hacen llorar, nos hacen dudar. Pero lo que muchas veces no vemos en medio de ese dolor es que Dios no está buscando castigarnos, sino prepararnos. Sí, prepararnos. Las pruebas no son para destruirte, son para formarte, para transformarte, para llevarte a otro nivel de madurez espiritual, emocional y humana. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta? El oro no se forma con palabras bonitas, se forma con fuego. Y tú, que has pasado por pruebas, que estás luchando contra pensamientos, contra pérdidas, contra incertidumbre, no eres un error en proceso, eres una obra en formación. Dios no te ha dejado ni se ha olvidado de ti. Al contrario, está pendiente de cada paso que das, como el alfarero que moldea con firmeza, pero también con ternura. Él sabe cuándo apretar y cuándo soltar. Él conoce tus límites y tu fuerza, incluso mejor que tú mismo. Hay personas que piensan que si tienen fe no deberían sufrir. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios.
Lo que enseña es que el sufrimiento tiene un propósito, que si lo entregas a Dios, si lo enfrentas con fe, Él lo convierte en testimonio. Y eso es algo que el enemigo jamás podrá robarte, porque la prueba que hoy estás viviendo, mañana será la historia que contarás para levantar a otros. Cuando Jesús estuvo en el desierto, durante 40 días, no fue porque el Padre lo abandonó, sino porque era necesario que pasara por ese proceso antes de comenzar su ministerio. Y fue en ese desierto donde enfrentó la tentación, donde venció al enemigo, donde demostró que su obediencia y su fe estaban firmes, aunque tuviera hambre, aunque estuviera solo, aunque humanamente tuviera todas las razones para rendirse. Tú también estás en un desierto, quizá diferente al de Jesús, pero desierto al fin. Y ese lugar que parece tan estéril, tan vacío, es el escenario que Dios eligió para fortalecerte, para hablarte, para entrenarte. Porque los mayores propósitos no nacen en la comodidad, nacen en la lucha, en la resistencia, en el dolor que no se entiende, pero que moldea. Por eso quiero que hoy empieces a mirar tu prueba con otros ojos, no como un castigo, sino como un proceso, no como un final, sino como un comienzo, no como una pérdida, sino como una preparación. Porque sí, Dios permite las pruebas, pero no para verte caer, sino para verte más firme. Queridos oyentes, hay algo muy poderoso que necesitas entender y abrazar con todo tu ser. Dios no se va cuando llega la prueba. No, Dios no te suelta cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, es todo lo contrario. Es en los momentos más oscuros cuando Él más cerca está. Lo que pasa es que cuando sufrimos, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, nuestra mente entra en una niebla tan densa que no logramos ver con claridad. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha para sembrar dudas, para decirte al oído que estás solo, que Dios ya no te escucha, que a Él no le importa lo que estás viviendo. Pero eso es una mentira, y tú tienes que identificarla como tal. La Biblia está llena de momentos en los que Dios se mostró fuerte justo en la debilidad de sus hijos. Mira a José, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Humanamente, todo parecía una tragedia, pero espiritualmente, todo era parte de un plan. El libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, lo deja claro cuando José, ya transformado por todo lo que vivió, les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase lo cambia todo, porque nos enseña que lo que hoy parece injusto, amargo y doloroso, puede ser el instrumento que Dios está usando para empujarte hacia el propósito que Él tiene preparado para ti. Nada de lo que vives es en vano. No hay lágrima que no tenga sentido cuando estás caminando con Dios. Cuando tú le entregas a Dios tu dolor, Él no lo desperdicia. Él lo usa, Él lo transforma, Él lo redime. Por eso, aun cuando no lo entiendas, no pierdas la fe. No te sueltes de su mano. No permitas que tu corazón se enfríe por lo que estás sintiendo hoy. Porque recuerda esto: los sentimientos son pasajeros, pero la fidelidad de Dios es eterna. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios le dice a su pueblo: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿Notas el énfasis de esa promesa? Siempre. No a veces, no cuando te portas bien, no solo cuando tienes fe perfecta. Siempre. Incluso en tu confusión, en tu cansancio, en tu rebeldía, en tus preguntas sin respuesta, Él sigue ahí. Él no te ama por lo que haces, te ama por quién eres, su hijo, su hija, y como Padre fiel, jamás te dejará en medio del desierto sin provisión. Puede que no veas el maná todavía, pero ya está en camino. Puede que no sientas la nube, pero ya está cubriéndote. Puede que no veas el mar abrirse, pero en el mundo espiritual las aguas ya se están moviendo a tu favor. Y es que muchas veces lo que más nos duele no es la prueba en sí, sino sentir que estamos solos en ella. Pero ese es precisamente el mayor engaño, porque cuando más solo te sientes,
es cuando más ángeles están alrededor tuyo. Cuando más oscura es la noche, es cuando más brillan las promesas de Dios. Cuando más silencio hay afuera, es porque Dios está hablando adentro. Lo que pasa es que su voz no siempre se escucha con los oídos, sino con el alma. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que no puedes más, si estás a punto de rendirte, quédate con esta verdad. Dios está contigo. No te ha soltado ni un solo segundo. Él no permite las pruebas para verte caer, sino para verte más firme. Y cuando salgas de esto, porque vas a salir, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena, porque Dios me sostuvo, me formó y me levantó. Queridos oyentes, hay un momento en la vida de toda persona que camina con Dios, donde ya no se trata de orar para que la prueba termine, sino de orar para entender qué quiere Dios enseñarte en medio de ella. Porque muchas veces el propósito no es que salgas rápido, sino que salgas transformado. Porque salir rápido puede ser un alivio, pero salir transformado es una victoria. Y eso es lo que Dios está buscando en ti. Una victoria profunda. Una madurez que solo nace cuando el alma es confrontada por el fuego y decide no rendirse. A veces pensamos que las pruebas sacan lo peor de nosotros. Y en parte es cierto, porque el dolor revela lo que tenemos dentro. Impaciencia, orgullo, miedo, inseguridad, frustración. Pero ese no es el final del proceso. Lo que Dios quiere hacer contigo es más grande. Él permite que todo eso salga a la superficie, no para juzgarte, sino para que tú lo veas, lo entregues y Él lo transforme. Porque una fe real no se ve cuando todo va bien. Se ve cuando, a pesar del dolor, tú decides confiar. Cuando, en medio del caos, tú eliges creer. Y es ahí, justo en ese momento de debilidad, donde nace una versión más fuerte de ti. Una versión que ya no necesita entenderlo todo para tener paz. Una versión que ya no se define por lo que pierde, sino por lo que permanece. Una versión que, aunque llora, sigue caminando, porque ha entendido que no camina solo, que no camina sin propósito, que cada paso, aunque difícil, tiene sentido cuando es Dios quien lo dirige. Hay una historia poderosa en el libro de Daniel. Cuando los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey. Ellos sabían que podían morir. Pero mira lo que dijeron: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hiciera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Te das cuenta del nivel de fe que tenían? Ellos no condicionaron su fidelidad al resultado. No dijeron creer solo si Dios los salvaba. Ellos creían pasara lo que pasara. Y entonces sucede algo impresionante. Cuando los lanzan al fuego, el rey Nabucodonosor se asoma y ve no 3 hombres, sino 4. El cuarto, dice él, se parece al Hijo de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que no solo Dios no los abandonó, sino que se metió con ellos en el fuego. No los libró del horno, los sostuvo dentro del horno. Porque a veces Dios no cambia la situación, cambia tu resistencia. No apaga el fuego, fortalece tu espíritu. Y lo más hermoso es que cuando salieron, la Biblia dice que ni su ropa olía a humo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo sacarte del fuego, sino hacer que tu testimonio sea tan fuerte que ni siquiera se note por lo que pasaste, porque su gloria será mayor que tu pasado, porque tu victoria hablará más alto que tu proceso. Querido oyente, si estás en medio del horno, no pienses que Dios te olvidó. Piensa que Él está mostrándote quién eres en Él. Piensa que estás creciendo, madurando, transformándote. Porque esa prueba no es para humillarte, es para empujarte. No es para que te sientas menos, es para que descubras que con Dios puedes más. Así que hoy, en vez de decir ¿por qué a mí?, cambia la pregunta por esta. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué parte de mí estás formando en este proceso? ¿Qué fe estás despertando? ¿Qué versión de mí quieres levantar en medio de esta prueba? Y verás cómo el dolor se convierte en escuela, cómo la tristeza se convierte en sabiduría, y cómo la prueba
esa misma que pensaste que te iba a destruir, se convierte en el lugar donde Dios saca lo mejor de ti. Queridos oyentes, si hay algo que Dios nos muestra una y otra vez en las Escrituras, es que la bendición más grande suele venir justo después de la prueba más dura. Y esto no es casualidad. Es un patrón. Es una enseñanza que atraviesa toda la Biblia. Porque Dios no solo quiere darte cosas buenas, quiere que estés preparado para recibirlas. Y para eso, antes de entregarte lo prometido, Él te entrena a través del proceso. Piensa en David. Antes de convertirse en rey, tuvo que ser perseguido, despreciado, humillado. Tuvo que esconderse en cuevas, vivir como fugitivo y esperar años para ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. Pero cuando llegó el momento, él ya no era el mismo joven que cuidaba ovejas. Era un hombre formado en carácter, en humildad, en dependencia total de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la prueba lo preparó para el trono. Porque sin la prueba David no habría tenido la sabiduría para gobernar, ni la templanza para resistir la presión de ser rey. Así pasa contigo. Dios ve más allá de lo que tú ves. Tú solo estás viendo lo difícil de hoy, pero Él ya está viendo lo que vas a necesitar mañana. Por eso, en lugar de evitarte la prueba, te permite pasar por ella, porque sabe que esa prueba está tallando en ti la estructura interna que necesitas para sostener lo que Él ya tiene preparado. No te quiere fuerte solo por fuera, te quiere firme por dentro, con raíces profundas, con fe que no tambalee con el viento. Y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad del camino, porque quieren la bendición, pero no quieren el proceso. Quieren la victoria, pero no la lucha. Pero te digo algo desde lo más profundo de mi corazón. No puedes recibir lo grande si no estás dispuesto a ser formado en lo pequeño. No puedes manejar una promesa eterna con una mentalidad frágil. Dios tiene que ensanchar tu interior antes de entregarte lo que te prometió. Por eso hay momentos donde sientes que Dios no responde, que la espera se alarga, que las puertas no se abren, y eso puede desesperarte. Pero si lo miras con ojos espirituales, te darás cuenta de que no es retraso, es preparación. Porque la prueba no es una pérdida de tiempo, es parte del proceso. Y cuanto más profunda es la raíz, más alto puede crecer el árbol. Cuanto más intensa es la preparación, más sólida será la recompensa. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, lo dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Puedes imaginar eso? Que lo que estás viviendo hoy, por más duro que sea, no se compara con la gloria que viene. Eso es una promesa. Y las promesas de Dios no fallan. Por eso hoy te animo a cambiar tu forma de ver la prueba. En lugar de verla como una maldición, mírala como una antesala. En lugar de verla como un castigo, mírala como una plataforma. Porque si te mantienes fiel, si sigues confiando, si no sueltas la mano de Dios, llegará ese día en el que todo cobrará sentido. Ese día en el que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que pasar por ahí. Ahora entiendo por qué Dios me detuvo, por qué me moldeó, por qué me formó. Y te darás cuenta de que si no hubieras sido probado, no estarías listo para la bendición que ahora estás viviendo. Así que no te rindas, no renuncies, no creas que esta temporada es el final, porque lo que Dios está preparando para ti es más grande que lo que tú estás viviendo ahora. Y recuerda siempre esto: la prueba nunca es el final del camino. La prueba es la señal de que estás más cerca de la bendición de lo que crees. Queridos oyentes, hay algo muy poderoso que muchas veces no notamos en medio del dolor, y es esto: cuando estás siendo probado, tu fe se vuelve un testimonio silencioso que impacta a los que te rodean, incluso más que tus palabras. Porque cualquiera puede hablar de Dios cuando todo va bien, pero pocos son los que lo reflejan cuando todo se tambalea. Y ese reflejo, esa fe que se mantiene firme en medio del quebranto, habla con una fuerza que atraviesa corazones. Tú no sabes cuántas personas te están observando, tal vez en tu casa, en tu trabajo, entre tus amigos, o incluso gente que no conoces.
personas que saben lo que estás viviendo y que están viendo si tu fe es verdadera o solo un discurso. Y cuando ellos ven que tú, aún con lágrimas en los ojos, sigues creyendo, eso marca sus vidas. No porque seas perfecto, no porque no te duela, sino porque tu esperanza sigue en pie. Porque hay algo dentro de ti que se niega a rendirse, y ese algo es Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mira qué fuerza tiene esa declaración. No está negando el dolor, lo está reconociendo, pero también está reconociendo el poder de Dios que lo sostiene. Eso es fe real. No es negar la tormenta, es creer que el barco no se va a hundir porque Jesús está adentro. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender que en la prueba Dios también nos está usando. Porque sí, la prueba es para ti, para formarte, para prepararte, pero también es para mostrarle a otros que Dios es real, que Dios fortalece, que Dios acompaña, que Dios levanta. Cada paso que das en medio del valle, cada decisión que tomas para no rendirte, cada vez que eliges adorar en vez de quejarte, estás enviando un mensaje al mundo espiritual. Sigo creyendo. Y ese mensaje no queda sin respuesta. Dios honra la fe que se mantiene firme cuando todo está en contra. Y esa fe es la que mueve montañas, la que abre caminos, la que abre cielos. Porque no es una fe cómoda, es una fe probada. Y lo que ha sido probado tiene peso, tiene poder, tiene autoridad. Cuando tú pasas por una prueba y sales con fe más fuerte, con confianza renovada, con carácter moldeado, tú no solo fuiste transformado, ahora eres un instrumento. Ahora tienes algo que compartir. Ahora tu vida misma habla. Y quizás tú no te das cuenta, pero cada vez que no te rendiste, cada vez que dijiste no, a pesar de todo, cada vez que seguiste orando cuando ya no tenías fuerzas, Dios lo vio. Y eso tiene un peso espiritual inmenso. Porque tu prueba no solo está formando tu vida, también está construyendo un legado. Un testimonio que quedará como huella para otros que vendrán detrás de ti. Así que hoy te digo con convicción, no subestimes tu fe en medio del dolor. No creas que porque no tienes palabras bonitas o porque estás cansado, tu fe no cuenta. Cuenta. Cada suspiro que elevas al cielo, cada oración que haces con la voz entrecortada, cada acto de obediencia cuando lo fácil sería rendirse, está escribiendo una historia de fe verdadera. Una historia que el cielo reconoce, que el mundo observa y que Dios premiará. Y recuerda, como dijo Santiago en su carta capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Queridos oyentes, hay un pensamiento que puede cambiar completamente la forma en que vivimos nuestras pruebas, y es este: Dios no está interesado en destruirte con la prueba, sino en revelarte quién eres verdaderamente en Él. Porque muchas veces creemos que somos fuertes, hasta que todo se derrumba. Creemos que confiamos en Dios, hasta que ya no sabemos cómo seguir. Y ahí, justo ahí, cuando todo lo demás se cae, es cuando empieza a salir tu verdadera esencia, lo que realmente hay dentro de ti. Y no lo digo para condenarte, lo digo para ayudarte a entender lo que Dios está haciendo contigo. Porque si tú piensas que la prueba es castigo, la vas a resistir. Pero si entiendes que es revelación, entonces vas a abrazarla. No con gusto porque el dolor no es agradable, pero sí con propósito, sabiendo que no estás viviendo esto por accidente, sino porque Dios quiere mostrarte algo más profundo de ti mismo y de Él. Dios no quiere que salgas de esta prueba siendo la misma persona que entró. Él quiere que salgas con más fe, con más sabiduría, con más discernimiento, con más amor por su presencia, con más claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Porque muchas veces vivimos persiguiendo cosas que no tienen valor eterno, y es en el momento de crisis donde nos damos cuenta de lo que realmente vale: la paz, la fe, la familia, la vida, la comunión con Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71.
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Te das cuenta de lo profundo de esa declaración? El salmista no está diciendo que fue fácil, está diciendo que fue bueno. ¿Por qué? Porque esa humillación, ese proceso, lo llevó a conocer la voluntad de Dios de una forma más real, más viva, más cercana. Y es que a veces, cuando todo está bien, nuestra fe se vuelve superficial. Vamos a la iglesia, oramos un poco, pero no hay profundidad, no hay hambre. Pero cuando viene la tormenta, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando las puertas se cierran y los amigos se van, ahí es donde de verdad buscamos a Dios. Ahí es cuando dejamos de repetir frases y empezamos a clamar desde lo profundo del corazón. Y en ese clamor, en esa rendición, Dios se revela. Y cuando Dios se revela, todo cambia. Porque empiezas a entender que no eres débil como pensabas, que no estás solo como creías, que no fuiste olvidado como sentías, que Dios te está mostrando un lado de ti que no conocías. Tal vez en la prueba descubriste que tenías más paciencia de la que imaginabas, que podías perdonar lo que juraste que nunca perdonarías, que podías avanzar sin tener todas las respuestas, que había más amor, más fuerza, más propósito en ti de lo que nunca habías visto. Y eso es gracia, eso es crecimiento, eso es revelación. Y no se trata solo de lo que tú ves, también se trata de lo que los demás ven en ti. Porque cuando tú atraviesas una prueba y sales con paz, con firmeza, con palabras de vida, con compasión hacia otros que sufren, estás mostrando a Cristo. Estás revelando a Dios. Estás diciendo con tu vida, esto es lo que Él hace con alguien que se rinde de verdad. Por eso, no tengas miedo de lo que estás viviendo. No lo veas como un castigo. Míralo como una cita divina. Una oportunidad para verte con los ojos de Dios, para dejar atrás la versión limitada de ti mismo y abrazar la nueva identidad que Él está formando en tu interior. Querido oyente, Dios no permite la prueba para destruirte, sino para revelarte. Y cuando lo entiendes así, tu actitud cambia, tu perspectiva se eleva, tu corazón se llena de fe. Y entonces, incluso en medio del dolor, puedes decir, gracias, Señor, porque algo estás haciendo en mí. Porque no soy el mismo. Porque, aunque estoy en medio del fuego, sé que saldré más firme, más sabio y más lleno de ti. Queridos oyentes, hay una verdad que cuesta aceptar cuando estamos en medio del dolor, pero que es absolutamente real. Lo que no te mata, Dios lo transforma en fortaleza. No fue el enemigo el que ganó cuando caíste de rodillas, fue Dios quien te encontró en el suelo para enseñarte a levantarte. Y aunque no lo veas en el momento, cada herida que no te destruyó, cada lágrima que no apagó tu fe, cada noche que resististe sin entender nada, se convirtió en parte del fundamento sobre el cual Dios está edificando una vida más sólida, más profunda, más llena de propósito. Muchas veces nos equivocamos al pensar que Dios solo nos quiere cuando estamos fuertes, cuando tenemos todo bajo control, cuando todo en nuestra vida se ve bien por fuera. Pero no, lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Y muchas veces, ese corazón solo se abre verdaderamente cuando ha sido quebrantado. Porque cuando estamos cómodos, cuando sentimos que todo está en orden, tendemos a alejarnos, a controlar, a confiar más en nosotros que en Dios. Pero en la prueba, cuando no entendemos, cuando se nos acaban las fuerzas, ahí es donde nuestra alma se desnuda, donde nos rendimos, donde reconocemos que solos no podemos. Y es justo ahí donde empieza lo más hermoso. ¿Recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese versículo no dice que Dios se aparta cuando estamos débiles, dice todo lo contrario, que es ahí, justo en nuestra vulnerabilidad, donde su poder se manifiesta con más claridad. Porque cuando tú ya no puedes, Él puede. Cuando ya no tienes palabras, su Espíritu intercede por ti. Cuando todo lo que tú tenías se derrumba, lo que Dios construye empieza a levantarse. Y hay algo más. Lo que hoy parece una pérdida,
mañana puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría. Tal vez esa traición, esa escasez, ese diagnóstico, ese rechazo, ese abandono, te hicieron caer. Pero cuando decides entregárselo todo a Dios, Él no deja nada sin redimir. Él toma tus ruinas y las convierte en columnas. Él toma tus cenizas y les da forma de altar. Y entonces, ya no solo eres alguien que sobrevivió, ahora eres alguien que puede decir, pasé por el fuego pero no me quemé. Caminé por el valle, pero no me rendí. Me sacudió la tormenta, pero aquí estoy, más fuerte, más firme, más consciente de que mi fuerza viene de Dios. Y eso, querido oyente, es lo que transforma tu historia. Porque ya no se trata solo de salir de la prueba, sino de salir transformado, de mirar hacia atrás y darte cuenta de que aquello que pensaste que sería tu final fue solo el inicio de tu nueva temporada, que ese momento que parecía un punto y aparte era en realidad una coma en el plan que Dios escribió con amor para tu vida. Así que no te lamentes por lo que atravesaste. No creas que fue una pérdida total, porque si Dios lo permitió, fue porque lo va a usar. Él no desperdicia tu dolor. Él no ignora tus lágrimas. Él no se olvida de tu proceso. Cada paso, cada silencio, cada clamor está registrado en su memoria. Y lo que hoy es confusión, mañana será claridad. Lo que hoy es lucha, mañana será testimonio. Lo que hoy te pesa, mañana será parte de tu fuerza. Por eso, en vez de decir, ¿por qué me pasó esto?, empieza a decir, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué quieres formar en mí a través de esto? Porque cuando entiendes que Dios está en el control, el dolor deja de ser una condena y se convierte en una herramienta. Querido oyente, lo que no te mató, Dios lo usará para hacerte más fuerte. Y lo verás, porque no te está levantando para volver a lo mismo, te está preparando para algo mayor, para una nueva temporada donde no serás el mismo, sino alguien más lleno de propósito, más lleno de fe, más lleno de Dios. Queridos oyentes, muchas veces entramos a la prueba con una idea muy clara de cómo deberían ser las cosas. Esperamos que Dios actúe de cierta manera, que responda con rapidez, que nos libre sin mucho dolor. Pero Dios no trabaja según nuestras expectativas. Él trabaja según su plan eterno. Y aunque no siempre lo entendamos al principio, ese plan es infinitamente mejor que cualquier idea que hayamos formado en nuestra mente. La prueba tiene esa función poderosa de sacarnos de nuestras proyecciones humanas, de nuestras ideas limitadas y meternos en la dimensión de los planes de Dios. Nos desconecta de lo que creíamos seguro y nos reconecta con lo que realmente importa, la voluntad de Dios. Porque no siempre lo que tú quieres es lo que necesitas, y no siempre lo que perdiste era parte del futuro que Dios diseñó para ti. Por eso, cuando Dios permite una prueba, muchas veces también está permitiendo una ruptura entre tus deseos y su propósito. No para lastimarte, sino para alinearte. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Lo ves? Tú puedes tener un plan que parece lógico, que incluso parece espiritual, pero si no está dentro del propósito de Dios, no te va a llevar a la plenitud. Porque hay decisiones que parecen buenas, pero no son perfectas. Hay caminos que se ven rectos, pero llevan al vacío. Y muchas veces es solo a través de la prueba que empezamos a ver con claridad, porque el dolor nos despierta, nos sacude, nos obliga a mirar más allá de lo superficial. Nos obliga a preguntarnos, ¿esto que estoy persiguiendo viene realmente de Dios? ¿O es solo el reflejo de mis propias inseguridades, de mis carencias, de mis prisas? Querido oyente, la prueba no solo prueba tu fe, también prueba tus motivaciones. Dios no solo quiere llevarte a un destino, quiere asegurarse de que llegues con el corazón correcto. Porque ¿de qué serviría recibir la bendición si tu corazón aún está atado a la amargura, al orgullo o al miedo?
Por eso muchas veces Dios detiene el proceso, no porque no te ame, sino porque quiere formarte primero. Quiere alinear tu carácter con el propósito. Quiere hacerte maduro antes de hacerte visible. Quiere que aprendas a depender de Él, no de tu capacidad. Y eso solo se aprende en el fuego. Eso solo se forja cuando los planes humanos se caen y solo te queda Dios. Cuando ya no sabes por dónde ir, pero sigues confiando. Cuando dices, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo creyendo que tus planes son mejores que los míos. Y cuando haces eso, algo sobrenatural ocurre. Tu corazón se alinea con el cielo. Y desde ahí, todo empieza a tomar forma. Por eso, no te aferres a tus ideas. No te frustres si las cosas no salen como pensabas. Puede que Dios te esté redireccionando hacia un lugar mejor, hacia una vida más plena, hacia una bendición más estable. Y si estás pasando por una prueba que te obliga a soltar lo que tú querías, no lo veas como pérdida, sino como preparación para algo mayor. Porque Dios jamás te quita algo sin tener algo más grande en mente. Recuerda esto, tus expectativas pueden fallar, pero los planes de Dios nunca fallan. Y si la prueba te está llevando por un camino diferente al que imaginaste, confía. No es que Dios te esté ignorando, es que te está guiando. No es que no le importes, es que está moldeando algo que tus ojos aún no pueden ver. Así que hoy, entrégale tus ideas, tus planes, tus proyecciones. Dile, Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. No lo pedí, pero lo vivo contigo. Y aunque me duela, confío. Porque sé que tu propósito es perfecto. Porque sé que me estás preparando. Porque sé que esta prueba me está alineando, no con mis expectativas, sino con tu gloria. Queridos oyentes, hay una parte de la prueba que quizás es la más difícil de soportar: el silencio de Dios. Ese momento donde oras y no sientes respuesta, donde clamas y el cielo parece callado, donde necesitas una señal, una palabra, un gesto, y no llega nada. Y es ahí donde la fe es verdaderamente probada. Porque es fácil confiar cuando ves puertas abiertas, cuando sientes paz, cuando todo fluye. Pero, ¿qué pasa cuando todo se detiene y Dios no dice nada? Ahí es donde muchos comienzan a dudar, donde piensan que tal vez Dios se alejó, que quizás ya no los escucha, que posiblemente están haciendo algo mal. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón. El silencio de Dios no es su ausencia, es su proceso. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando Él guarda silencio. Hay cosas que solo maduran en ti cuando sientes que estás caminando solo, pero en realidad estás siendo sostenido en lo invisible. ¿Te acuerdas de Jesús en la cruz? Hubo un momento en que exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios mismo experimentó ese silencio, esa distancia, ese dolor profundo de no sentir al Padre en medio de su mayor sufrimiento. Y sin embargo, Dios nunca se fue. Estaba ahí, cumpliendo el propósito más grande de todos, la redención de la humanidad. Lo que parecía abandono era en realidad cumplimiento divino. Así pasa contigo. Ese silencio que hoy estás sintiendo no es desprecio, no es abandono, no es olvido. Es la preparación del cumplimiento. Es el espacio que Dios deja para que tú crezcas, para que aprendas a caminar por fe y no por vista, para que te afirmes no en emociones, sino en convicciones. Porque hay un momento en la vida donde ya no necesitas que Dios hable cada día para saber que está contigo. Sabes que está. Lo sientes en lo profundo. Lo has experimentado antes. Y aunque hoy esté en silencio, su fidelidad sigue intacta. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno, dice la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en ese silencio aprendes a escuchar tu propio corazón. Aprendes a distinguir la voz de Dios de la voz del miedo. Aprendes a desarrollar paciencia, resistencia, discernimiento. Aprendes a valorar cada palabra que un día Él te dio y que hoy, aunque no se repita, sigue siendo verdadera. El silencio de Dios es parte del entrenamiento.
porque si todo el tiempo Él te hablara, te guiara con señales visibles, no desarrollarías oído espiritual. Pero cuando Él calla, tú afinas tu alma, te haces más sensible, te vuelves más dependiente de su presencia. Y lo más importante, aprendes a confiar aunque no sientas, aprendes a amar sin condiciones, aprendes a seguir caminando sin garantías. Y eso es fe real. Por eso, si hoy estás en ese valle donde Dios parece callado, quiero decirte, no te desesperes. Él está ahí. No lo ves, pero está. No lo escuchas, pero te está observando. No lo sientes, pero te está fortaleciendo. Estás en su proceso, estás en su escuela, estás en el horno donde se forjan los instrumentos más valiosos del reino, y lo que hoy es silencio, mañana será testimonio. Y te aseguro algo más, llegará el día en que Dios hable, llegará el momento en que su voz te vuelva a estremecer, que su presencia te vuelva a envolver, que su mano se vuelva a mover. Y entonces entenderás por qué guardó silencio. Entenderás que no era que te ignoraba, sino que te estaba enseñando a confiar, a esperar, a permanecer. Así que no dejes que el silencio destruya tu fe. Al contrario, deja que la fortalezca, porque Dios no te está castigando, te está formando. Y aunque hoy no lo oigas, Él sigue escribiendo tu historia. En el silencio sí, pero con amor, con propósito, con visión eterna. Queridos oyentes, hay un punto en la vida donde la prueba te deja sin opciones, donde los amigos no tienen las palabras correctas, donde la familia no puede ayudarte como quisieras, donde tus recursos se acaban, tu sabiduría no alcanza y tus fuerzas ya no responden. Y es en ese momento, justo en ese punto de quiebre, donde aprendes una de las lecciones más importantes que cualquier hijo de Dios puede aprender: a depender solo de Él. Porque mientras todo te funcione, es fácil confiar en lo que tienes, en lo que sabes, en lo que puedes hacer. Pero cuando todo eso se viene abajo, cuando ya no hay nada más a lo que agarrarte, descubres que Dios es más que suficiente, que su gracia realmente sostiene, que su paz realmente guarda tu mente, que su presencia realmente llena ese vacío que ningún ser humano puede tocar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, Dios le recuerda a su pueblo lo que hizo con ellos en el desierto. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios a veces permite que falte el pan para que busques su palabra, que permite el vacío para que anheles su presencia, que permite la escasez para enseñarte que Él es tu fuente. Y esa dependencia no es debilidad, es fortaleza espiritual. Porque cuando aprendes a depender de Dios, no te quiebra cualquier pérdida, no te derrumba cualquier problema, no te asusta cualquier diagnóstico, porque ya no estás sostenido por lo visible, sino por lo eterno. Ya no vives de lo que otros te dan, sino de lo que Dios te habla. Y eso cambia todo. Muchos de ustedes están pasando por pruebas que los están dejando sin piso y quizás sienten que están perdiéndolo todo. Pero quiero decirte algo, si lo estás perdiendo todo y te estás quedando con Dios, en realidad lo estás ganando todo. Porque lo que Dios empieza a construir cuando ya no tienes con qué construir es eterno, firme, poderoso. Y lo más importante, nadie te lo puede quitar. Piénsalo. ¿Cuántas veces antes de la prueba tu relación con Dios era superficial, repetitiva, automática? Pero ahora, con lágrimas, con dolor, con silencio, estás buscando más. Estás orando más, estás escuchando más, estás dependiendo más. Y eso, aunque no lo veas todavía, está haciendo que tu fe madure, que tu espíritu se fortalezca, que tu vida espiritual crezca como nunca antes. Querido oyente, cuando todo se cae y solo queda Dios, descubres que con Él basta, que si Él está, hay esperanza, que si Él está, hay propósito, que si Él está, no importa lo que falte,
Y esa dependencia es lo que sostiene a los que caminan por fe. No por vista, no por emociones, no por resultados inmediatos, sino por una confianza firme en que Dios cuida de los suyos, aun cuando no entienden el proceso. Por eso no te avergüences de tu necesidad, no te desesperes por tu debilidad, no te compares con quienes parecen tenerlo todo resuelto, porque si hoy estás aprendiendo a depender de Dios, estás caminando por el camino más seguro que puedes tomar. No es el más cómodo, pero sí es el más firme, y ese camino te llevará a conocer un nivel de intimidad con Dios que no se logra en la abundancia, sino en el quebranto. Así que levanta tu mirada, respira hondo, y dile al Señor con humildad y sinceridad: Padre, ya no tengo nada más, pero te tengo a ti, y si estás conmigo, entonces puedo seguir, entonces puedo confiar, entonces puedo descansar. Porque en medio de la prueba Dios te está enseñando lo más valioso, a depender solo de Él. Y cuando lo aprendes, ya no vuelves a ser el mismo. Porque cuando alguien camina sostenido por Dios, puede atravesar cualquier tormenta y salir con los pies firmes sobre la roca. Queridos oyentes, uno de los errores más comunes que cometemos en nuestra caminata de fe es creer que seguir a Dios significa vivir sin problemas, sin sufrimientos, sin pruebas, como si la presencia de Dios nos eximiera automáticamente del dolor. Pero si hay algo que la Biblia deja claro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que el pueblo de Dios sí pasa por el fuego, sí atraviesa tormentas, sí enfrenta gigantes, pero también es un pueblo que nunca camina solo, que nunca es derrotado sin propósito y que siempre termina viendo la victoria si permanece fiel. Dios nunca te prometió una vida fácil, no. Lo que te prometió es que estaría contigo en cada paso del camino, que no importa cuán oscuro sea el valle, Él sería tu pastor, que no importa cuán fuerte sea la tormenta, Él estaría en la barca contigo, que no importa cuán larga sea la noche, Él es el sol que sale cada mañana. Jesús mismo, en Juan capítulo 16, versículo 33, fue directo con sus discípulos. Les dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Pero luego añadió con fuerza: «Pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa frase lo cambia todo, porque Jesús no nos ocultó la aflicción, no nos la suavizó, la afirmó, pero al mismo tiempo nos dio la esperanza que sostiene nuestra fe. Él ya venció, y si Él venció, nosotros también podemos vencer. Por eso, cada vez que pienses que lo que estás viviendo es demasiado duro para ti, recuerda que no caminas en tus propias fuerzas, caminas con el respaldo del cielo. Caminas con la autoridad del Hijo de Dios, que venció al pecado, a la muerte y al infierno, y que vive dentro de ti por medio de su Espíritu. Él no solo está contigo, Él está en ti. Y eso marca la diferencia. Dios no te prometió que no ibas a llorar, pero sí que enjugaría cada una de tus lágrimas. No te prometió que no ibas a tropezar, pero sí que con su mano te levantaría. No te prometió que nunca sentirías miedo, pero sí que su perfecta paz guardaría tu corazón y tu mente. Y es esa paz la que hoy quiere recordarte que la prueba no es el final de tu historia, sino el capítulo que te lleva a la victoria que ya fue escrita. Y hay algo más. A veces pensamos que la victoria es salir de la prueba, pero no siempre es así. A veces la victoria es soportarla, a veces es resistirla sin perder la fe, a veces es seguir creyendo cuando todo en tu carne te dice que te rindas. A veces es simplemente no retroceder, porque cada día que te mantienes firme, cada día que decides no volver atrás, estás ganando una batalla espiritual, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Querido oyente, la victoria no siempre se ve como esperas, pero si permaneces fiel, siempre llega. Porque Dios no es hombre para mentir, y si Él prometió estar contigo, entonces nada, absolutamente nada, podrá separarte de su amor, ni la prueba más dura, ni el silencio más largo, ni la noche más oscura, porque la promesa sigue en pie, y lo que Él dijo, lo va a cumplir. Así que no pongas tu fe en una vida sin problemas,
ponla en un Dios que nunca pierde, porque en este mundo sí habrá pruebas, pero en Dios siempre habrá victoria. Queridos oyentes, quiero que hoy abramos los ojos del corazón y miremos más allá del sufrimiento, más allá de las lágrimas, más allá de la incomodidad que produce la prueba. Porque lo que estás viviendo no es un simple momento difícil, no es un accidente emocional, ni una temporada sin sentido. Lo que estás atravesando forma parte de tu llamado. Sí, de ese propósito grande y eterno que Dios tiene para tu vida. Dios no solo llama a través de visiones o palabras proféticas, también llama a través del dolor, llama a través de la pérdida, de la lucha, de la resistencia, porque cada historia de fe en la Biblia, cada persona usada por Dios, pasó primero por un proceso de quebranto que los preparó para lo que venía. Ninguno fue levantado sin antes ser probado. Ninguno fue usado sin antes ser moldeado. Porque Dios no pone peso de gloria sobre un carácter que aún no ha sido formado. Mira el ejemplo de Moisés. Fue sacado de Egipto, llevado al desierto, y ahí estuvo 40 años antes de escuchar el llamado desde la zarza ardiente. 40 años de anonimato, de silencio, de aparente olvido. Pero no fue tiempo perdido, fue tiempo de formación, porque Dios no lo había desechado, lo estaba preparando. Y cuando llegó el momento, Moisés estaba listo para guiar a todo un pueblo hacia la libertad. Así también contigo. Lo que estás viviendo hoy no es el final. Es la parte profunda y silenciosa del proceso. Esa parte que nadie ve, que nadie entiende, que a veces ni tú logras explicar. Pero esa parte es fundamental, porque Dios está trabajando no solo en lo que haces, sino en lo que eres, en tu carácter, en tu corazón, en tu obediencia, en tu humildad. Y cuando ese trabajo interno se completa, entonces Él comienza a revelarte el verdadero alcance de tu llamado. Tal vez hoy no lo veas. Tal vez piensas que esta prueba solo ha servido para hacerte más débil, más inseguro, más silencioso. Pero en realidad está formando en ti la fortaleza que vas a necesitar para sostener lo que Dios te va a confiar. Porque las personas que han llorado de verdad, que han pasado por el valle, que han enfrentado el silencio, son las que luego hablan con autoridad, con compasión, con sabiduría. No hablan desde la teoría, hablan desde la vivencia, y eso tiene peso. Eso transforma vidas. Y hay algo más profundo. El sufrimiento te hace sensible a la voz de Dios. Cuando el alma ha sido quebrantada, el corazón se vuelve más blando, y es en ese estado de sensibilidad donde Dios revela cosas que no podrías haber entendido en la comodidad. Revela el dolor de otros, revela la urgencia de su reino, revela el valor de cada día, de cada palabra, de cada alma. Y entonces tu llamado se hace más claro, más enfocado, más puro. Querido oyente, no subestimes el proceso que estás viviendo. No lo deseches, no lo reprimas. Acepta que esa herida, ese camino difícil, esa soledad, todo eso forma parte del diseño que Dios está usando para prepararte. Porque lo que Él tiene para ti no es pequeño, no es temporal, es eterno, y necesita que tú seas alguien firme, maduro, moldeado por su mano. Así que si hoy estás en medio del quebranto, no huyas. Quédate en las manos del alfarero, porque Él no te está rompiendo para dejarte roto. Te está quebrando para formarte de nuevo, para darte una forma más fuerte, más ancha, más profunda, para que puedas cargar el llamado que viene. Y cuando llegue ese día, cuando veas todo lo que Dios ha hecho contigo, vas a entender por qué la prueba fue tan intensa, porque la gloria que viene será mucho mayor. Queridos oyentes, quiero que hoy entiendas algo que puede liberarte de muchas culpas, frustraciones y pensamientos negativos. El hecho de que te sientas débil, agotado o incluso estancado no significa que estás retrocediendo. Muchas veces lo que parece un retroceso es simplemente el movimiento necesario para tomar impulso. Porque así como una flecha necesita ser estirada hacia atrás para poder avanzar con más fuerza, así también Dios a veces permite que sientas ese momento de presión, de tensión, de espera,
para lanzarte con más precisión y dirección hacia el propósito que Él tiene para ti. Tal vez hoy sientes que todo lo que habías construido se está desmoronando, que ya no avanzas como antes, que tu fe no se siente tan firme o que tu motivación está debilitada. Pero quiero decirte algo con amor y verdad. No te juzgues tan duro. No te condenes por sentirte cansado, porque no todo estancamiento es fracaso. Hay pausas que son parte del diseño de Dios. Hay momentos de aparente inactividad donde Él está trabajando en lo invisible. Y aunque tú no veas fruto en lo externo, en tu interior hay raíces que están creciendo con más profundidad que nunca. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice estas palabras que deben quedar marcadas en tu corazón, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no abandona procesos, que si Él empezó algo en ti, lo va a terminar, que si te llamó, no te va a desechar, que si te permitió entrar en el fuego, también te va a sacar, y cuando lo hagas saldrás más fuerte, más claro, más enfocado. Mira, el enemigo quiere hacerte creer que porque no estás viendo resultados ahora, es porque estás fallando. Pero el enemigo no tiene acceso al plan completo de Dios para tu vida. Él solo ve el momento y usa tu cansancio para sembrar mentiras. Pero tú tienes que pararte sobre la verdad. Y la verdad es que tú no vives por lo que sientes, sino por lo que Dios prometió. La verdad es que no estás en retroceso, estás siendo afinado. La verdad es que no estás perdido, estás siendo reposicionado. Y eso es tan importante de entender, porque a veces lo que necesitas no es moverte más rápido, sino aprender a resistir en el lugar donde estás, a fortalecer tus rodillas, a recuperar tu enfoque, a guardar tu corazón de la comparación, porque cada proceso es distinto, y aunque veas a otros avanzar, lo que Dios está haciendo contigo es específico, es personal, es intencional, y si ahora estás siendo llevado hacia atrás, es porque lo que viene requiere más fuerza de la que tenías antes. Querido oyente, cada vez que te sientas que estás perdiendo impulso, recuerda esto. No estás en pausa eterna, estás en el momento exacto donde Dios prepara el disparo. Él no lanza a cualquiera. Él lanza a los que han sido templados en la paciencia, afilados en la obediencia, pulidos en la fe. Y tú, que estás soportando este proceso, ya estás más listo de lo que crees. Así que levanta tu mirada, no te rindas por lo que no ves, cree por lo que Dios ya habló. Porque aunque hoy parezca que estás retrocediendo, en realidad estás tomando impulso, y cuando llegue el momento, volarás con fuerza, dirección y propósito. Porque no fuiste llamado a quedarte en el suelo, sino a avanzar con la fuerza del Espíritu Santo que habita en ti. Queridos oyentes, hay algo profundamente hermoso en cómo Dios convierte nuestro dolor en propósito. Tal vez hoy sientes que lo que estás viviendo no tiene sentido, que tu proceso es demasiado pesado, demasiado oscuro, demasiado largo. Pero quiero que pienses en esto. ¿Y si lo que estás atravesando hoy fuera precisamente la respuesta a la oración de alguien en el futuro? ¿Seguirías quejándote o te prepararías con más fe? Dios no solo te está formando por ti, te está formando por los que vendrán, porque alguien un día va a necesitar escuchar tu historia. Alguien un día se va a encontrar con tu testimonio justo en el momento en que esté a punto de rendirse. Y será tu voz, tus lágrimas convertidas en palabras, tu proceso transformado en sabiduría, lo que sostendrá el corazón de esa persona. No es exageración, es propósito, porque Dios no desperdicia ninguna experiencia, y mucho menos el sufrimiento. El sufrimiento, cuando es entregado a Dios, se convierte en la plataforma más poderosa de ministerio. Y no necesitas un púlpito para predicar. Tu vida es tu predicación, tu historia es tu mensaje, tu fidelidad en medio de la prueba es el sermón que más impacta. Mira al apóstol Pablo, la mayoría de sus cartas fueron escritas desde la prisión, desde el encierro, desde el dolor, desde el aparente fracaso,
Y sin embargo, esas cartas hoy nos sostienen, nos enseñan, nos alimentan. Porque un hombre decidió no quejarse en la cárcel, sino escribir, no lamentarse, sino obedecer, no rendirse, sino confiar. Y por eso, su proceso de ayer es la respuesta de millones hoy. Así también contigo. Tal vez no veas ahora para qué sirve este valle, esta pérdida, esta lucha. Pero llegará el día, escucha bien, llegará el día en que alguien se acerque a ti con lágrimas en los ojos y te diga: gracias por no rendirte, gracias por seguir creyendo, gracias por hablar, porque lo que tú viviste es justo lo que yo necesitaba oír para no soltarme. Y ese día vas a entender por qué tu prueba fue tan intensa, porque tu llamado también lo es, porque lo que Dios quiere hacer contigo no es pequeño. Y para llevar mucho fruto, la semilla tiene que morir primero, tiene que ser enterrada, tiene que pasar por la oscuridad, y cuando brota, cuando florece, bendice a muchos. Querido oyente, tu historia no es solo tuya, tu historia es de Dios, y Él está escribiéndola con tanto detalle, que cada línea tiene sentido, aunque ahora no la entiendas. Solo confía, solo permanece, solo guarda en tu corazón esta verdad. Lo que hoy te duele, mañana será medicina para otros. Lo que hoy no entiendes, mañana será luz para los que vienen detrás de ti. Lo que hoy parece una prueba interminable, mañana será una palabra viva que sanará corazones. Por eso no calles, no te apagues, no pienses que esto es en vano, porque si permaneces fiel, Dios tomará cada parte de tu proceso y lo usará para bendecir a muchos, y tu vida será respuesta. Tu historia será semilla, y tu fidelidad, una fuente de esperanza para otros que aún no conoces, pero que ya están en el corazón de Dios. Queridos oyentes, si hay algo que Dios valora más que cualquier otra cosa en tu vida, es tu relación con Él. No tu éxito, no tu imagen, no tus obras visibles, sino esa conexión íntima y sincera que tienes con Él en lo secreto. Y aunque muchas veces oramos pidiendo que Dios nos bendiga, que nos abra puertas, que nos dé descanso, lo más poderoso que puedes pedir en medio de la prueba es esto: Señor, que esto me acerque más a ti. Porque esa es la verdadera meta. No solo salir del proceso, sino salir más enamorado de Dios, más consciente de su presencia, más sensible a su voz, más agradecido por su gracia. Porque cuando pasas por el fuego y lo único que te sostiene es Dios, entonces aprendes a valorarlo por encima de todo. Descubres que Él no es un recurso al que acudes en emergencia, sino tu fuente diaria, tu respiración, tu refugio constante. Job, después de perderlo todo, sus hijos, su salud, sus riquezas, sus amigos, dijo una frase que encierra una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia. En el capítulo 42, versículo 5 dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta? Antes Job conocía a Dios por información, por tradición, por enseñanzas. Pero después del proceso, después del dolor, después de las preguntas sin respuesta, lo conoció de verdad. Porque las pruebas profundas no solo destruyen ilusiones, también limpian tu mirada espiritual. Y cuando ya no tienes a dónde ir, levantas los ojos y descubres que Dios siempre estuvo ahí, que no lo veías porque estabas distraído, ocupado, acelerado. Pero en el silencio de la prueba, tu alma aprendió a enfocarse, y lo viste, lo sentiste, lo conociste de verdad. Y eso, querido oyente, es lo más valioso que puedes ganar en medio de la tormenta. No una solución rápida, no una salida inmediata, sino una relación más firme con tu Padre Celestial, una relación que no depende de lo que Él te da, sino de quién Él es, una relación que no se apaga cuando no entiendes, sino que se fortalece cuando decides confiar sin ver. Porque esa es la fe que transforma vidas, la fe que ya no negocia con Dios, sino que se rinde ante Él, la fe que ya no busca respuestas rápidas, sino su compañía constante, la fe que dice: Señor, si me sanas te amaré,
pero si no me sanas, también. Si me das lo que anhelo, te seguiré. Pero si no lo haces, seguiré creyendo que eres bueno. Y cuando llegas a ese punto, la prueba ya no te destruye, te purifica, porque deja atrás todo lo superficial y revela lo eterno. Deja atrás las motivaciones incorrectas y deja solo lo verdadero. Y ahí, justo ahí, Dios sonríe, porque lo que Él quiere contigo no es un trato momentáneo, es una relación eterna, una comunión donde tú y Él caminan juntos, más allá de las circunstancias. Querido oyente, al final de esta prueba, no solo saldrás más sabio, más fuerte, más preparado, saldrás más cerca de Dios, más firme en tu fe, más lleno de su amor, porque lo más hermoso que deja el proceso es esa certeza silenciosa de que, aunque el mundo se mueva, tu alma está segura, porque conoces al Dios que no cambia, al Dios que no te suelta, al Dios que te formó en medio de todo.